compradores y vendedores de humo, si quieren. Que nos quedamos sin petróleo, que nos quedamos sin oro, que nos quedamos sin agua, suben los precios. Como suben los precios, la gente quiere extraer más, aumenta la producción. Como aumenta la producción, sobra petróleo. Como sobra petróleo, bajan los precios. Como bajan los precios, nadie produce. Como nadie produce, y así. Vamos de nuevo. ¿Quién de los que está acá alguna vez vivió una crisis en Argentina? 2, 3. Miguel deja la mano levantada todo el tiempo. ¿Quién de ustedes cree que no vamos a vivir otra crisis en Argentina? Va a ser así. Va a ser. El tema es que los tiempos cada vez son más rápidos. Lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, y voy a justificar, creo que lo que viene es mejor. Por 2 aspectos. Primero, internacional. Los vientos otra vez juegan a favor de América Latina. ¿Por qué? Todos nosotros, los que estamos en mercado, apostábamos a este año que el dólar iba a ser la moneda por excelencia. Porque la Fed iba a subir 4 veces la tasa consecutiva este año, porque Estados Unidos empezó a crecer, bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Como todos decíamos eso, profecía autocumplida, subía el dólar, bajaba el resto. Bajaba si yo digo, bajó el petróleo, bajó la soja, bajó el real, bajó el peso, bajaron las propiedades, estoy diciendo, subió el dólar, no es que baja todo. ¿No? Como si yo diga, sube la leche, sube la carne, sube el peaje, suben los impuestos. No, está bajando el peso, no es que sube todo. Ante esa suba del dólar, como finalmente no pasó, siempre el mercado ajusta entre lo esperado y lo realmente sucedido. Como lo esperado no pasó, finalmente parece que van a subir la tasa en junio, pero no fue agresiva. ¿Y qué pasó desde el principio de año? El petróleo casi duplica valor, de 26 a casi 50 que vale ahora. La soja está más cerca de 400 que de 200. Casi perfora 300, hoy vale 400. Subió el real, subió el peso argentino, subió todo. En ese contexto, América Latina empieza a lucir mejor. Y otra vez hay plata para América Latina. Tuvo fuga de capitales del 2011 al 2015 y el 2016 registra ingresos netos de inversores del mundo a América Latina. ¿Saben cuál es la bolsa que más subió en lo que va del 2016 de todo el mundo? A ver si alguien se anima a arriesgar. Brasil. ¿Lo pueden creer? No sabemos quién tiene el poder en Brasil, pero el mercado subió 70% en lo que va del año. Viendo sus caras, no invirtieron en Brasil a principio de año. 70% subió. ¿Por qué? Porque está pasando lo peor. Y después de lo peor, ¿qué pasa? Uno tiene que vender cuando alguien está en el mejor momento e invertir cuando está en el peor momento. Primero entran los financistas. ¿Por qué? Porque tomar una decisión financiera es re fácil. Comprame bonos, vendeme acciones, compra dólares, vende dólares. Ustedes, la industria de ustedes, por lo menos tienen que convalidar 6 meses hasta que ponen plata. No van a tomar gente y echar gente porque subió el dólar o bajó el dólar. Quieren ver la tendencia por lo menos 6 meses. Y la economía social tarda 1 año. Porque cuando una empresa en 6 meses decide invertir, recién ahí toma gente, recién ahí cambia el ánimo. Lo primero que baja cuando hay una crisis es el mercado. La crisis del 2008 en Estados Unidos, el primer banco que quiebra no fue en el 2008, fue en el 2007, Bear Stearns. Y los mercados se destruyeron en el 2007-2008, la economía lo siente en el 2009. ¿Saben cuánto fue el mínimo de toda la historia de la bolsa argentina? Agosto del 2001, no diciembre del 2001, no enero del 2002. Cuando en el peor momento, tomar la decisión financiera es lo más fácil. Primer punto, contexto internacional a favor. Segundo punto, yo decía que los que operamos en mercado compramos y vendemos historias, compramos cuentos. Hoy Argentina es una historia que es vendida en el mundo como una linda historia. Todo el mundo habla y Argentina, y Argentina, y Argentina, a cualquier congreso que vas, a cualquier lugar que vas,
No en vano, eso de la Federación Iberoamericana que pongan un argentino. Mañana, hoy y mañana está la convención principal de todos los fondos del mundo, se está haciendo en el FAENA, en Argentina. Todos los fondos del mundo reunidos, fondos comunes de inversión del mundo reunidos. ¿En dónde? En Argentina. Club de Trading este año, sede Argentina. No venían hace, no quiero hacer apreciación política, pero 10 años, 12 años, ni pasaban. Ahora casualmente empiezan a venir a ver. El mercado financiero arrancó, de hecho los bonos subieron mucho y algunas acciones también. El dilema o el tema es si esto se va a trasladar a la economía real o no. Y eso ya es una cuestión de quién cree que va a pasar y quién no. Yo cuando ustedes levantaron toda la mano, y acá estoy hablando al sector productivo, ustedes son el primer camino donde nos enteramos si esto se va a reactivar. ¿Qué es lo primero que reactiva un país? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Es la construcción? Si ustedes no se mueven, no avanzamos. Y salvo que sean extras y lo hayan hecho para levantarme el ánimo, vuelvo a preguntar, ¿quién de ustedes cree que el año que viene esto va a estar mejor? Los mismos que levantaron antes, entonces no convencí a nadie a nadie más en el medio. Pero si ustedes creen, va a pasar. Un punto más para respetar los 10 minutos. Argentina este año resolvió su tema de deuda hasta el 2018. En el 2016 va a terminar emitiendo, ya tiene emitidos y ya dice que se corrieron de mercado, por lo tanto terminó 22.000 millones de dólares. Nunca en la historia un país emergente tomó en un año 22.000 millones de dólares. Fue la emisión más grande de la historia de deuda. Para que tengan una idea, todos los países juntos emergentes, todos en el 2015, que todos tenían déficit, todos necesitaban plata, todos juntos, Brasil, México, Perú, Colombia, Chile, todos juntos tomaron 15.000 palos. Argentina en una sola vez tomó 22.000 palos. Con esto resuelve el Estado tomó la plata y se corre hasta el 2018. Dando lugar al privado. No me importa tanto esto, sino como las respuestas del mercado. ¿Saben cuánta plata le ofrecieron? 67.000 palos. Parte es mentira, porque muchos de nosotros sabíamos que nos iban a dar la mitad, entonces pedías de más. Pero vamos a suponer que hay disponibles para la Argentina que dijeron, compro 45.000 millones reales. O sea, hay plata para la Argentina. Hasta ahora financiera. El desafío es que salte a la economía real. Segundo punto. Lo que quiero decir es plata hay. Blanqueo de capitales. No discutamos acá, o si quieren sí, pero no es mi ámbito, moral, inmoral, etcétera. Pero lo cierto es que hay un montón de gente, quizás no por amor a la Argentina, sino por espanto a lo que está pasando en el mundo con el cierre de las cuentas, etcétera, decida regularizar su situación. No pongamos números porque yo no creo que haya tanta plata como dicen, 200.000 palos, 300.000 palos, por una cuestión hereditaria. Yo lo manifiesto de esta manera. La famosa reforma agraria, perdón por nombrar un apellido. Anchorena tenía no sé cuántas miles y miles de hectáreas. Tuvo 18 hijos. Esas hectáreas se dividieron en 18. Estos 18 tuvieron 5 hijos más cada uno. Con lo cual ya no existe una Anchorena con 60.000 hectáreas. Esa división con el capital pasó lo mismo. El que mandó plata hace muchos años, a tasas abismales, consiguió un capital importante. Pero después los herederos fueron dividiendo. Con lo cual no soñaría que hay millones y millones y millones. Hay mucho. Vamos a suponer que viene el 10% de eso. No por amor a la Argentina, sino por espanto. ¿Dónde van a poner la plata? ¿Van a comprar bonos? ¿O también va a ir a su industria? Como el gobierno lo sabe, en la ley de blanqueo
contempla que el que invierte en infraestructura o en fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, que tengan destinos, entre ellos el desarrollo de viviendas, etcétera, como pasó en Uruguay, como pasó en Chile, tiene una alternativa para pagar menos. Pensemos en esto. Ahorrarse el 5% de penalización es la tasa de si yo dejo la plata 20 años consecutivos en Estados Unidos. O sea, si mi alternativa es dejarla fuera y poner un bono del Tesoro americano, necesito 20 años para recuperar el 5%. Les cuento un dato que me llamó la atención. No es chiste esto, es verdad. En Dinamarca, hoy, si ustedes toman un crédito hipotecario, el banco me presta plata a mí y yo compré una propiedad, a fin de mes el banco me acredita plata a mí porque tienen tasas negativas. ¿Escucharon? ¿Les gustaría tomar un crédito hipotecario y que encima le paguen? Yo me mudaría si te pagan. Pero ya está, todos tienen casa, etcétera, la tasa es negativa. En ese contexto del mundo nos movemos hoy. España, todos los países que tuvieron crisis, tasas del 1, del 1,5. Ahorrarte el 5 en proyectos de economía real es un dato. Cierro entonces. Los vientos juegan a favor. Argentina es una historia que es vendible. América Latina pasó a ser una historia vendible porque en todos lados se están dando gobiernos que entienden que tienen que tener, como dice una hermosa frase, un Estado que se ocupe de lo necesario y un mercado lo más grande posible. En Brasil, ¿qué creen que va a venir como gobierno? ¿Por qué el mercado sube? ¿Porque cree que va a venir alguien que va a nacionalizar todo o alguien que va a ser más pro mercado? Chile, Bachelet está en el mínimo de su confianza. Y así van Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay ya está, Uruguay. América Latina, en la historia del péndulo, está yendo a algo en donde se respete la propiedad privada, que es lo que nosotros necesitamos, y donde el privado también participe. En esa transición creo que se hizo una historia vendible. Por eso cierro mis 10 minutos. A título personal y sin representar a nadie, yo estoy en Argentina claramente del lado de la compra. Gracias, Claudio. Muy buena exposición, realmente. Gracias. Le voy a pedir ahora a Fabio Quecla, que es abogado, especialista en gestión de ciudades y desarrollo local de la Universidad de Barcelona y máster en internacionalización del desarrollo local. Si puede hablarnos un poquitito de políticas públicas, viviendas. Estos 10 minutos, lo de Claudio fueron un poquito más de 10. Juega con los 10, estuvo bueno, pero está bien. No pasa nada. Y le voy a pedir entonces a Fabio que nos hable un poquitito de esto y después hacemos unas preguntas para cerrar el panel. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Para mí es un gusto. Gracias que me hayan invitado aquí. Como ustedes saben mejor que nadie, la decisión de comprar una vivienda es para el 95% de la humanidad la decisión financiera más importante de su vida. Una decisión complicada en la Argentina. Entonces yo empecé a hacer un ejercicio en relación a ese mundo, el mundo de la vivienda y el mundo de las políticas públicas, ordenándomelo en 5 o 6 tips. El primero, bueno, que el gran problema de la vivienda en Argentina, en definitiva, es la evidencia de un problema de ingresos en general. Muchas veces no se lo pone así, pero está claro que si nosotros tenemos el ingreso más ocurrente en la economía, no el promedio, el más ocurrente es un ingreso de alrededor de 8.000 pesos. Entonces, cuando pensamos que en el rubro que más gente hay, en la economía formal, es un ingreso de 8.000 pesos, tenemos claro que la vivienda nos queda lejos, digamos, ¿no? Si pudiéramos dividir, como hacen los sociólogos, la población por nivel de ingreso en 10 deciles, el primer decil, el decil de más ingresos, no tiene ningún problema, va y compra vivienda en el mercado. A veces mejor, a veces peor, pero compra. En el segundo decil, hasta la mitad del segundo decil,
entra al mercado. Con la aparición del crédito hipotecario, sobre acá se ha dicho halagüeñamente cosas importantes, y yo suscribo, vamos a completar el segundo decil y llegar al tercero. ¿Ok? Ahora vamos al otro extremo de la cadena. El décimo, el noveno, el octavo y el séptimo decil viven en asentamientos, villas, inquilinatos, etc. Pero nos queda en el medio el cuarto, el quinto y el sexto decil. Personas que están en la economía formal o informal, que no tienen capacidad de ahorro, ¿no? Pero que obviamente quieren vivir en una vivienda. La Argentina, quiero decir una cosa, en la Argentina no es un tema tremendamente catastrófico el tema de la vivienda, porque vivimos de la herencia. Porque como la vivienda se transfiere transgeneracionalmente y fuimos más ricos que lo que somos, por eso no es una catástrofe nacional. Hoy, si uno dijera, ¿qué es tener un problema de vivienda? Y dijera, vivir en menos metros cuadrados de lo que corresponde, dedicar más del 40% del ingreso a la vivienda, o no tener servicios públicos esenciales, tenemos al 85% de la población ahí. A veces no visualizamos de qué bomba estamos hablando, ¿no? Bueno, yo lo quería poner en valor esto y de alguna manera convocar a este sector a que contribuya a la creatividad, en el sentido de que no nos alcanza con avanzar al tercero o al cuarto decil, tenemos que seguir bajando, y ahí hay mucho por hacer con los gobiernos locales, sobre todo en las áreas no metropolitanas, en generación de suelo urbano, lote con infraestructura, etcétera, que uno a veces lo dice al pasar, pero que es más o menos el 60% de la vivienda que se hizo en la Argentina, se hizo así, digamos. Entonces tenemos que avanzar con eso y generar instrumentos financieros que puedan orientar a las familias a poner los recursos para ese lado, ¿no? Yo siempre tengo una discusión con mi madre, que tiene 80 años, que hace un comentario que seguramente ustedes habrán escuchado, tipo, sí, no tienen la vivienda, pero para el plasma tiene. Y cuando yo le digo a mi mamá, sí, pero para el plasma tienen crédito y para la vivienda no, mi mamá me mira con un odio tremendo porque para ella es sacrosanto la vivienda. Y yo le explico que la decisión del plasma es racional porque los instrumentos están puestos para ese lugar. Así que, en ese sentido, lo de los instrumentos de crédito, lo del UBI está muy bien, pero hay que ayudar desde el sector a pensar instrumentos más creativos para un montón de segmentos donde todavía hay mercado para avanzar. La segunda cuestión que yo quiero resaltar es que una vez que uno, vamos a suponer que se pone en marcha todo este sector y se hacen las 320.000 viviendas por año que necesitamos hacer para resolver este problema en una década, a nadie se le escapa que vamos a impactar en la morfología urbana. O sea, si hacemos toda esa vivienda, nuestras ciudades no serán lo que son ahora. Y quizás habría que tener alguna reflexión en torno de eso. Porque, por ejemplo, si crece grande y la gente tiene que trasladarse mucho, puede pasar que tengamos un problemita cuando el costo del petróleo se nos escape, o cuando haya que llevarle los servicios públicos de parte del gobierno local, o cuando esos guetos distantes se nos transformen en violentos. Ustedes no lo piensen como una cosa así de literatura mía, digamos. En el 2011 hubo revueltas en Londres, no en Johannesburgo. En el 2004 hubo revueltas por problemas urbanos en París. Digo, este es un problema severo y si nos va bien en materia de real estate, el sector tiene que meter la cuchara para no desconfigurar las ciudades, digamos. El tercer tema en el que a mí me gustaría que el sector tenga una reflexión, imaginen que hagamos 320.000 viviendas y la hacemos en términos de mercado, la hacemos lo que más o menos la gente demanda, los metros que demandan, los materiales que se demandan, nos guiamos en términos mercadistas. A 20 kilowatts más por familia por mes, porque las orientamos mal, no le pusimos doble vidrio, o sea, 20 kilowatts, nada. Por familia tenemos un problema de sector externo tremendo, ¿no? Si supongamos que reacciona el sector energético nuestro y no es del sector externo, pero tenemos un problema de costos en los sectores más pobres. Digamos, la reflexión energética en torno a la vivienda, que yo sé que una gran parte del sector la hace, pero hay que extenderla. Es una reflexión estratégica. Yo hacía un chiste, ¿no? Cuando salían las viviendas al pozo y ponían amenities, ¿no? Entonces, pileta, en barrios como Almagro, Boedo. Y digo, la pileta la harán como baulera cuando el gas valga lo que tiene que valer, supongo yo, ¿no? Porque las familias estas, ¿cómo hacen para calentar la pileta en invierno en Boedo? Ingreso de familia, 30.000 pesos. Bueno, ahora están preparando el modelo baulera de salida, digo, pero ahí hay una reflexión del oferente.
O sea, una pileta climatizada en Boedo solo se explicaba con el 90% del gas subsidiado. En ninguna ciudad latinoamericana razonable hay en los barrios de clase media piletas climatizadas, digamos, ¿no? Entonces, yo no digo ni que esté bien, ni que esté mal, no juzgo. Digo, es una cuestión económica, ¿no? A mí me encanta nadar en una pileta climatizada, pero bueno, vale una guita. El otro tema que me parece que es como una ventana de oportunidad para este sector, la gente en las ciudades, la distancia no la mide en kilómetros, la mide en minutos. Si yo vivo 80 kilómetros, pero para trasladarme al trabajo tardo 50 minutos, estoy a 50 minutos. Y puedo vivir 80 kilómetros y tardar 3 horas. En las ciudades europeas, el ferrocarril de cercanía permitió la constitución de un modelo metropolitano distinto al de América Latina, porque la gente vive a 60 kilómetros o a 50 kilómetros, pero vive a un tren de 50 minutos. Y eso fue una oportunidad de negocio para el sector de la vivienda tremendo, porque construyó en lugares donde el suelo disponible era más económico y hasta tuvo posibilidad de construir con más calidad y construir otro modelo urbano. Pero eso precisa una reflexión sobre las infraestructuras urbanas. A mí me parece que si el futuro RNR metropolitano y algún pensamiento estratégico sobre eso puede salvar a la región metropolitana. La región metropolitana se debate hoy en si crece hacia una cuarta corona o crece una serie de ciudades satélites calificadas con mucha vivienda, con calidad de transporte, para que ponga a esa gente un modelo de movilidad totalmente distinto a eso. Ni hablar, que yo creo que es un tema para meter en la agenda de la vivienda, de que no vamos a poder hacer las 320.000 viviendas que queremos hacer y que necesitamos hacer, que construyen ciudadanía, si no llevamos adelante un programa de formalización masivo. Si el costo de ingreso a la economía formal es el que tiene ahora la Argentina, para MIPYMES, etcétera, etcétera, no vamos a llegar porque la gente no va a entrar al embudo del crédito. O sea, para que los instrumentos de crédito que se nombraron acá funcionen, precisamos que nuestros 5 millones de compatriotas que están en la economía informal, muchos de los cuales hoy mecánico de barrio, ingreso 20.000 pesos, tallercito en el fondo de la casa, ingreso, no estamos hablando de que son todos indigentes, planeros, etc. Estamos hablando de una economía a la que hay que ponerle una reflexión. Si no le ponemos una reflexión a esa economía, no podemos terminar de desarrollar con toda la potencia que necesitamos todos los sectores, no la vivienda, todos los sectores de durables, todo lo que requiere crédito. La última reflexión en torno de estas ideas lanzadas así, si yo fuera secretario de Vivienda, pensaría en estas cosas. Es un poco, no quiero jugar el rol de provocador, pero es un poco provocadora. No sé si ustedes saben, si no saben, se los digo, que en materia de oferta de vivienda, contrariamente a lo que pasa en otros aspectos de la vida, el mercado no es innovador. Departamento en Caballito, 60 metros cuadrados, un ambiente, 35 o 40 metros cuadrados, monoambiente. El mercado no innova, hace lo mismo y dice, bueno, es lo que haces, es lo que vendés, etc. En casi todo el mundo la innovación en vivienda vino de mano del Estado. O sea, la Comisión del Patronato de la Vivienda de Barcelona, o sea, el Estado tiene más posibilidad de arriesgar innovando, que es un hecho riesgoso, porque si pierde está el presupuesto público. Yo lo entiendo al empresario privado que dice, maestro, no voy a ponerme a innovar yo, pero quiero decirles una cosa, hay un conjunto de cambios sociológicos que nos obligan a innovar. Desde la expectativa de vida y la cantidad de ancianos que viven solos, pasando porque nuestra familia típica ya no es más mamá, papá y 2 hijos, eso no es la familia más habitual de la Argentina, y una cantidad de cambios sociológicos. En España se hicieron todas las viviendas que se hicieron, y en algunas regiones sigue faltando vivienda porque la familia española típica en 1960 tenía 5,1 miembros, y la familia española media ahora tiene 1,9 miembros. O sea, tenés la misma cantidad de habitantes casi, pero tenés más del doble de familias, ¿no? Es el precio de la modernización. La gente quiere vivir sola y hacer lo que le place. Y eso tiene un costo. Pero lo cierto es que para resolver el problema de vivienda no solo tenemos que hacer más vivienda, sino que tenemos que innovar en nuestra oferta de vivienda, porque es una exigencia del cambio sociológico. Yo tomaría en cuenta todas estas cosas
para ver si nos podemos dedicar en una década a cumplir con la Constitución, que es garantizar a cada persona un techo digno. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. La verdad que también muy esclarecedor la presentación. Les voy a hacer una pregunta a cada una y pasamos a 2 o 3 preguntitas del público. Claudio, hay un tema que viene siendo, no por remanido, complicado aquí en la Argentina, que es la inflación. Y quería preguntarte sobre eso, digamos. Tenemos todos mucho optimismo y todos levantaron la mano, todos apostamos, pero la inflación está jugando en contra y sigue jugando en contra. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Cómo crees que va a seguir de acá en más? Sin duda la inflación es un problema. Podemos estar discutiendo horas o con distintos economistas la matriz de la causa. Para el monetarista dirá que esto es por exceso de emisión y lo que están haciendo ahora es controlarlo monetariamente. Parece que va a bajar bastante para el último trimestre. Igual va a ser alta, aunque sea baja. Eso es lo que más está atentando hoy. La solución del tema de la inflación es lo que está atentando a la inversión. Si yo tengo una letra del Banco Central que rinde 34% anual, vienen ustedes a presentarme un proyecto de inversión y le digo, mirá, mientras que la letra me rinda esto, no voy a hacerlo. Entonces la decisión para controlar la inflación es: te subo la tasa de interés para que la tasa de interés sea positiva. Como es positiva, a nadie le conviene estoquearse. Como no le conviene estoquearse, finalmente vende la mercadería y se controla el tema de inflación. Para mí lo terminan controlando. El costo va a ser muy alto, que es la recesión económica que estamos viviendo hoy, y para eso el tratamiento va a empezar a ser fiscal. La mejor manera de controlar la inflación es no teniendo o bajando el déficit fiscal. Para poder bajarlo había 2 caminos: un ajuste violento, menos gastos, o sea, menos salario o menos empleados, cosa que el ambiente político no da para hacerlo, o, que es lo que están intentando y espero que salga, que es crecer mucho. Si Argentina crece, recauda más. Como recauda más, elimina el déficit. Creo, no trabajo en el gobierno ni nada, creo que empiezan ahora a apostar lo segundo. ¿Cómo van a hacer para crecer? Hasta ahora consiguieron el mecanismo, los fondos suficientes para poder financiar eso, para financiar el tiempo que lleva hasta que volvamos a crecer. El blanqueo va a ayudar a que se invierta algo más en infraestructura. Si esa infraestructura va a energía, como bien decía uno de los flagelos de la Argentina de hoy, si va a energía y Argentina logra autoabastecerse por lo menos en 5 años, se acaba gran parte del déficit fiscal. El déficit fiscal argentino, 15.000 palos importamos de energía. Si Argentina resuelve con infraestructura resolver ese problema, eliminarías la matriz del tema inflacionario. Lleva tiempo. Y yo le tengo que trasladar la pregunta a ustedes. ¿La sociedad está preparada para aguantar el tiempo de los desajustes de un montón de años que tuvimos? Y ahí va a estar el desafío. Mucho más en lo social y político que del lado económico, que creo que hay un manual para resolverlo. Perdón que los haga participar de nuevo. ¿Alguno de ustedes alguna vez le rechazaron una tarjeta de crédito? ¿Que van a pagar con la tarjeta de crédito y te la rechazan? ¿Hay algo más humillante que eso? Que mirás al tipo, no sabes a quién echarle la culpa, culpa del banco, culpa de mi mujer, culpa de lo que fuera, y no pasás más por ese local durante un montón de tiempo. Bueno, así vivió Argentina durante mucho tiempo. Hasta la fragata nos embargaban. Hasta ahora recuperó el crédito para ganar tiempo, y en ese tiempo tienen que ir por la vertiente 2, porque la 1 es difícil de crecer. Es la única manera de resolver el tema, para mí, inflacionario. Y ahí voy de nuevo: el que cree va a invertir, y si invierte va a contribuir a solucionarlo. El que no cree va a estar afuera. Por eso decía que era un tema de la sociedad. Gracias, Claudio. La pregunta ahora es para Fabio. De lo que contaste vos, de lo que podría ser el sector privado y el sector público y el tema vivienda, rápidamente, en el mediano plazo, ¿qué le recomendarías al sector privado hacer? O sea, lo más importante, lo más inmediato, y qué al público, para esta unión de público-privado que muchas veces funciona en un montón de lugares, ¿qué se puede lograr entre ambos? Al sector privado le recomendaría, dividiría la realidad de la recomendación en 2.
áreas metropolitanas, áreas no metropolitanas. La vivienda es un problema en la Argentina en los dos lugares, y cuando digo áreas no metropolitanas me estoy refiriendo que es un problema en Rafaela, Venado Tuerto, Pergamino, que son ciudades ricas donde los profesionales no pueden comprar un lote. Que le armen una carpetita al intendente con un proyecto de generación de suelo urbano de calidad. Eso es un negocio político para el intendente excepcional, y es un negocio excepcional para los privados, con una tasa de retorno buenísima y con un impacto social extraordinario. Eso en áreas no metropolitanas, eso no se puede hacer en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba. En áreas metropolitanas, hay un problema. En la Ciudad de Buenos Aires, si uno analiza, yo soy más académico, hay áreas de oportunidad. Por ejemplo, La Paternal, voy a poner un ejemplo, es un barrio envejecido. Si estuviera bien comunicado, es un barrio a 30 minutos del centro. Tiene stock de vivienda, es un barrio envejecido con todo lo que esto significa. A ustedes no les importará, pero un barrio envejecido significa que la gente invierte menos en la vivienda, ocupa menos la calle y hay cierto tipo de comercio que desaparecen. Son tres cosas que se producen en un barrio envejecido. Usted pone familias de 30 años promedio ahí, cambia el barrio. Porque aparece otro modelo de consumo, otro modelo de ocupación de la calle, otro modelo de mantenimiento de la vivienda. La única manera de que los empresarios privados vayan ahí es que se construya un modelo de nueva centralidad. Eso puede hacerse de muchas maneras. O sea, no necesariamente hay que acudir al Metrobús, se podría hacer por un museo, un centro comercial, mejorar la plaza, etcétera, etcétera. Digamos, pero si eso se hace, y también acá, y si un poco cambiamos el chip en términos de esta tara que tenemos con la altura y qué sé yo y qué sé cuánto, en las áreas metropolitanas de Buenos Aires y en el resto del país, hay espacios de enorme oportunidad, porque esta situación que yo conté de La Paternal la puedo replicar por un montón de situaciones, digamos, ¿no? Entonces, tenemos sobreinvertido en infraestructura en algunos lugares de la ciudad, una inversión que hicieron décadas para atrás, generaciones que nos precedieron, que hoy podría ser atractora de inversión privada, porque las calles, los caños, las instalaciones, la vitalidad urbana que hay ya está, y sin embargo hay un déficit de reflexión estratégica en torno de cómo construir una ciudad, generando oportunidad de negocio y respuesta social. Me había dicho otra. No, era desde el lado público y del lado privado. Bueno, pero ahí más la o menos. conjunción. Está perfecto. Vamos a permitir 2 preguntas del público y ya le damos cierre al debate. ¿Alguno que quiera levantar la mano? Le secamos el micrófono. Están todos tímidos, todos levantan la mano y ahora no levanta nadie. A ver. Gracias. Hola, muy buena las 2 presentaciones, espectacular. La pregunta es, se habló de la inflación, la pregunta es con el dólar, porque al estar el dólar quieto y la inflación actual, los proyectos inmobiliarios que se venden en pesos encarecieron mucho en dólar ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar? Que el presidente del Banco Central dice que la inflación no va con el dólar, quiere reeducarnos a todos. Y bueno, está esa tensión ahí, mientras tanto los precios en dólares siguen subiendo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué puede pasar ahí para ustedes? Claudio, supongo. Para él. Ah, mirá, se pasa la pelota. Igual voy a meter una cucharita. No, empezá. Visión personal y casi como especulador. Creo que de corto plazo el dólar va a seguir en un terreno perdiendo contra la tasa en pesos. O sea, va a subir menos que la tasa de interés. Quizás lo haga por espasmos. De 14 de golpe en septiembre, octubre se vaya a 16. Pero la medición anual siempre para mí va a estar por debajo de la variación de la tasa de interés. Incluso creo que va a estar ahí nomás con la inflación a partir de ahora. El dólar más caro de la historia argentina, cualquier cosa Alejandro después me corregís, pero el más caro de toda la historia argentina fue en 1975. ¿Alguien de los que está acá nació antes de 1975 o no? Sí, yo. Bueno, quería quedar bien con ustedes. 1975 fue el dólar más caro de la historia, el Rodrigazo. En el 76 empieza otro proceso, en el 78, 79
tuve el dólar más barato de toda la historia, en 3 años. El segundo dólar más caro de toda la historia, por secuencia, fue en 1989. En el 91 ya tuve la convertibilidad, con lo cual en 2 años fui de un extremo al otro. El tercer dólar más caro de toda la historia fue en el 2001. ¿Sí? 2003 había gente, por favor, el Banco Central que recompre a 2.80 lo que hacíamos cola para comprar a 4. El cuarto dólar más caro de toda la historia fue en 1982, con Lorenzo Sigol, que apuesta al dólar pierde. Sí, lo que quiero mostrar, que los picos de dólar generalmente fueron políticos, no fueron económicos. 75, caída del gobierno de María Estela Martínez Peón, golpe militar. 82, caída del gobierno militar, viene la democracia. 89, caída de Alfonsín. 2001, caída de la Rúa. Tiene que ver con incertidumbre futura. El dólar para mí es mucho más que un acontecimiento económico de por sí, es que la gente se asusta y ahorran dólares. Y se dolarizó. Hoy para mí la gente se dolarizó, en los últimos 5 o 6 años se viene dolarizando. De hecho es impresionante la cantidad de reservas que perdimos en los últimos tiempos a manos de privados o comprando $200 por mes o lo que fuera, y lo que estás viviendo el otro proceso. Por eso no lo tomaría como atrasado adelantado. Quiero que viene un proceso de un par de años donde el dólar no va a ser la variable, y sobre todo si te entran dólares de afuera. No lo ataría todas las inversiones al dólar. Y la manera de ser competitivo creo que pasa más por la industria de él que por mi industria. Competitivo no es solo por un tipo de cambio, sino todos los países devaluarían todo el tiempo. Competitiva es la infraestructura, competitiva es el transporte, competitiva es qué valor agregado me das a lo que vos construís. ¿Tengo tiempo un ejemplo? Yo fui, es más, necesito hacer catarsis con ustedes. Mis padres me llevaron a mí a Disney en 1979, época de la plata dulce, yo tenía 14 años. La encontré el otro día, por eso lo cuento. ¿Saben cuánto valía la entrada a Magic Kingdom en el 79? $5. Yo llevé a mis hijos en el 2005. Ellos tenían 12 años. ¿Saben cuánto pagué la entrada? La tengo. $20. ¿Saben cuánto vale la entrada hoy a Magic Kingdom? ¿No van a Disney los fines de semana cuando llueve acá? No. $70. Esa es la depreciación del dólar a través del tiempo. ¿Sí? Como mecanismo de ahorro. Por eso te hago la salvedad. Uno no pregunta cuántos pesos es pago o no pago. En este caso, soy competitivo o no soy competitivo, y creo que la variable del país no va a pasar por devaluar, sino cómo hago más competitiva la industria de ustedes y cada una de las industrias. Tu aporte, Fabio. Sí, hablando de competitivos, el principal país exportador del mundo es un país que paga salarios promedio de 2.800 euros, que es Alemania. O sea que hay otro modelo de ser competitivo, está claro, digamos, no es que tiene un problema del sector externo, digamos, es el principal país exportador del mundo, más que China, más que los Estados Unidos. Construir otro, a mí, después que contó los picos, Claudio, yo iba a decir otra cosa, ¿no? Me parece que son todos mártires, porque invertir en una industria, con esos picos de 2 años, en una industria cuya maduración de proyectos a veces tiene 3, 4, 5 años, en ese sentido, me parece que hay que darle una chapita a cada uno acá cuando se van ustedes, porque haber jugado en esa montaña rusa y llegar vivos hasta acá. Ahora, hay un punto, ¿no? La Argentina pasa a tener, estaba asincrónica, pasa a tener un problema latinoamericano. O sea, el problema que tenían Uruguay, Chile, etcétera, es este problema. El que no lo tenía era Argentina porque tenía un problema de relación con el mundo, como se dice habitualmente. Pero ahora vamos a pasar a tener un problema latinoamericano de muchos dólares ofreciéndonos por el vía financiera, con la devaluación, por el comportamiento del campo el año que viene, se supone, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a tener que tener una estrategia fiscal para resolver ese problema, digamos. Pero bueno, no me quiero meter en un punto que no es el mío. Lo que digo es, en lo que sí es mío, digamos, que es la competitividad sistémico-territorial. Digamos, ahí hay un montón de temas de la agenda extra macroeconómica que va desde la calidad educativa, las infraestructuras, el capital social, etcétera, que es una agenda de competitividad al que algún día hay que entrarle. Porque si no, siempre vas a precisar el espasmo devaluatorio con todo lo que esto significa,
no solo en términos económicos, sino en términos conductuales. El espasmo macroeconómico te entrena el cerebro para siempre para funcionar a corto plazo. Entonces, bueno, ahí es un temita que no sé si da para hoy. Le agradecemos y le damos un aplauso a Claudio Zuchovicki y a Fabio Queklas. En nombre de la AEB, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que un placer.